Buenos días, hermanos de San Mateo Xochimilco, de las iglesias en Morelos y Oaxaca. Es un gusto para mí hablar nuevamente con ustedes, saludándolos en esta ocasión junto con mi familia. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos que hemos venido realizando en las últimas semanas. Pero antes, les quiero pedir que nos acompañen a escuchar y entonar un canto dirigido a nuestro Dios, que es el único digno de alabanza, a quien damos toda la gloria, la honra y adoración. Dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Díselo al Señor, ven aquí, yo iré, Señor, ven aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Ven aquí, yo iré, Señor, ven aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto Vamos a orar al Señor para pedirle que Él sea el que nos guíe durante esta escuela dominical. Dios bendito y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites delante de ti, agradeciéndote, bendito Dios, tu infinito amor y tu grande misericordia, que tú estás con nosotros siempre, en todo momento. Yo te pido, Señor, que tú permitas que yo mengüe para que tú crezcas, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu amada iglesia a través de mi persona. Que tú, Señor, seas quien nos dé a conocer, Señor, lo que tú quieres que nosotros conozcamos y aprendamos de ti el día de hoy. Mantente siempre con nosotros, bendito Dios, porque sin ti nada somos. Sé tú, Señor, hablando a cada uno de mis hermanos, pidiéndote, Señor, que permitas que ellos mengüen, Señor, también, que abran su mente, pero sobre todo su corazón, para recibir, Señor, esta palabra que ha sido preparada el día de hoy. Tu palabra, Señor, nunca regresa vacía,
Por eso, bendito Dios, yo te pido, Señor, que tú permitas que quede grabada en cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, como siempre, por todo lo que nos permites, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y honra hoy y siempre. Amén y amén. El pasado domingo, nuestro hermano pastor Miguel Ángel nos habló del conocido como primer viaje misionero de Pablo, cubriendo los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos. La palabra de Dios nos dice que los líderes de la iglesia eligieron a Pablo y Bernabé para llevar el evangelio hacia el oeste, que se embarcaron junto con Juan Marcos en Seleucia y por el Mediterráneo fueron a la isla de Chipre, predicaron en Salamina y después cruzaron la isla hasta Pafos. De ahí los tres dejaron Pafos y llegaron a Perge, en la región de Panfilia. Ahí Juan Marcos los dejó y se regresó a Jerusalén, mientras que Pablo y Bernabé se dirigieron a Pisidia en Galacia. Los judíos rechazaron su mensaje y entonces Pablo predicó a los gentiles, y los judíos echaron a Pablo y Bernabé de Antioquía de Pisidia. Entonces ellos se dirigieron hacia Licaonia al este. Primero se dirigieron a Iconio. Después de predicar ahí, tuvieron que huir a Listra. Recordemos que Pablo fue apedreado en esta ciudad, dándolo por muerto, y nos dice la palabra que siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente viajaron hasta Derbe. Entonces ambos volvieron sus pasos con valentía, llegando nuevamente a Listra, a Iconio y a Antioquía. Si volvemos nuevamente nuestra mirada al mapa, veremos que pasaron por Pisidia y Panfilia y predicaron nuevamente en Perge. Luego fueron a Atalia y desde ese puerto navegaron hasta Antioquía. Los versículos finales del capítulo 14 del libro de los Hechos, versículos del 26 al 28 nos dicen: De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En otras palabras, cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, presentaron allí un informe sobre su viaje y sobre el avance de la obra, porque esta era la misma iglesia que les había enviado. Y en su informe revelaron que Dios había abierto la puerta del evangelio a los gentiles. Cuando el evangelio comenzó a extenderse, las iglesias habían estado integradas exclusivamente por los judíos. Luego llegaron a estar integradas parcialmente por gentiles, y a partir de esos días el evangelio de modo definitivo se dirigió a los gentiles. Ahora, las iglesias que estaban en Asia Menor estaban integradas totalmente por gentiles, y aunque debieron existir algunos judíos en esas iglesias, parece que en la mayoría de los lugares los judíos rechazaron el evangelio, mientras que los gentiles lo recibían. Después de esto, se presentó un gran problema en la iglesia. Aparecieron los judaizantes, quienes insistieron en que los gentiles debieran estar bajo la ley. Pablo tuvo que escribir una epístola a los creyentes en Galacia, precisamente porque estos judaizantes habían ido a su provincia. Fue necesario tener un gran concilio en Jerusalén para tratar este asunto. Aquel concilio sería sumamente importante, pues su decisión influiría en la vida cristiana hasta nuestros días. Llegamos entonces, hermanos, al tema del día de hoy, que es el concilio en Jerusalén, que viene detallado en el capítulo 15 de este libro de los Hechos. El primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé ya había terminado.
Habían viajado a través de la provincia de Galacia y las iglesias que establecieron allí estaban formadas mayormente por gentiles. Pero ahora veremos que la iglesia se enfrentó con su primera gran crisis. En Judea, muchos de los creyentes judíos habían sido fariseos o sacerdotes, que no tenían ninguna intención de renunciar al sistema legal de Moisés. Ellos creían que los gentiles debían integrarse en la iglesia a través del sistema mosaico, que incluían la asistencia al templo, el guardar el día del reposo, los ayunos, ciertos votos, etc. En realidad, creían que los gentiles no estaban salvados hasta que fueran circuncidados. Consideraban que un creyente gentil también debía guardar la ley mosaica y seguirla. Así fue como las noticias sobre esta controversia llegaron hasta la iglesia de Jerusalén. Allí, los apóstoles tuvieron que enfrentar esta cuestión: ¿qué rumbo debía seguir la iglesia? Por lo tanto, se convocó un concilio de la iglesia para resolver el problema. Fue un grupo sobresaliente el que se reunió allí, convocado para considerar este tema importante: la ley frente a la gracia de Dios, o la ley frente a la libertad cristiana. Leamos el primer versículo de este capítulo 15 del libro de los Hechos, que aborda ya la cuestión de la circuncisión. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí estaba el punto crucial del asunto. No se trataba simplemente de si uno debía ser circuncidado o no, ni si uno debía comer carne o no. La cuestión que aquí se trataba era la siguiente: ¿debía uno hacer alguna de estas cosas para ser salvo? Ahora, seguiremos y entraremos con más profundidad en este problema. Leamos el versículo 2 de este capítulo 15 de Hechos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Dijo Lucas, el escritor del libro de los Hechos, una discusión y contienda no pequeña. Y esto quería decir que tuvieron una acalorada discusión. Tenemos que darnos cuenta de que en realidad era el Evangelio lo que estaba en cuestión en este concilio. En el Nuevo Testamento, la palabra Evangelio se usa en dos sentidos. En primer lugar, están los hechos del Evangelio. Estos son categóricamente fundamentales y esenciales. El apóstol Pablo presentó estos hechos en los primeros 5 versículos de su primera carta a los Corintios, capítulo 15, y eran los siguientes: la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, el segundo sentido de la palabra evangelio tiene que ver con la interpretación de los hechos. Esta interpretación constituye la verdad fundamental expuesta en la epístola a los Gálatas, y esto fue también el aspecto crucial en este primer concilio en Jerusalén. Por eso, el Evangelio también depende de este hecho que el apóstol Pablo declaró en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 22, donde leemos: Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora, ¿qué debe hacer uno para ser salvo? Pues nada más y nada menos que creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En la misma carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16, dijo el apóstol Pablo: Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En el siglo I, los judaizantes no negaron los hechos del Evangelio, ya que simplemente había demasiados testigos. Pablo dijo que más de 500 personas vieron en una ocasión al Cristo resucitado. Y también los apóstoles fueron testigos del Cristo resucitado y estuvieron allí para contarlo. Es evidente entonces que los hechos del Evangelio no fueron puestos en duda por aquellos judaizantes. La controversia surgió por la interpretación de los hechos ante las preguntas: ¿qué hizo Cristo por usted en la cruz? ¿Es la obra de Cristo suficiente para salvarle? ¿Necesita usted cumplir ciertos ritos o alguna otra ordenanza para salvarse? ¿Debe uno pasar por la ley? Estas eran las preguntas que se estaban haciendo. Los judaizantes no dudaban ni negaban los hechos del Evangelio, dudaban de la interpretación de esos hechos. Volviendo al capítulo 15 de este libro de los Hechos, los versículos 3 y 4 de este capítulo nos mencionan que Pablo y Bernabé fueron hasta Jerusalén. Leamos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé presentaron su informe a la iglesia en Jerusalén, así como también lo habían dado en la iglesia de Antioquía. Les informaron de cómo habían predicado el Evangelio a hombres y mujeres por todas partes en la provincia de Galacia, y que muchas de esas personas habían aceptado a Cristo. Se trataba de personas que no sabían nada sobre la ley de Moisés, simplemente confiaban en Cristo y debido a su fe eran salvos. Veamos ahora lo que ocurrió o lo que nos dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos creyentes querían añadirle algo al Evangelio. Y cuando se quiere hacer eso, ya no es entonces el Evangelio, sino una religión considerada como un conjunto de ritos. Dice el Señor: nadie viene al Padre sino por mí. Es como si Dios nos estuviera diciendo: mi hijo murió por ti, ¿qué harás tú con él? La respuesta a esa pregunta determina su destino eterno. Este era el asunto que se discutía en el concilio en Jerusalén. El versículo 6 de este capítulo 15 del libro de los Hechos dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Los apóstoles y ancianos se habían reunido y hubo mucha discusión ese día. Fue una reunión tensa. Era necesario que se tomara una decisión y Pedro fue el primero en expresarse en cuanto a este asunto. Vamos a ver ahora el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. No creo, hermanos, que esta fuera la primera vez que Pedro habló aquí en este concilio. Si se hubiera quedado callado todo ese tiempo de discusión, no habría actuado conforme a su carácter. Pienso que ya había dado su opinión antes de esta intervención, pero en este momento dio un resumen en cuanto a este asunto. Recordemos que esta no era una nueva decisión para Pedro. Él ya había declarado lo mismo el día de la conversión de Cornelio. En aquella ocasión, Pedro mismo había quedado impactado
antes de comprender la verdad de aquella nueva situación. Se le había encargado la misión de entrar en el hogar de un gentil para predicar el Evangelio sin la añadidura de la ley. Estaba proclamando el Evangelio a personas no circuncidadas que no seguían el sistema de la ley mosaica y que comían carne de cerdo y sin embargo fueron salvas. Amén, aleluya, gloria al Señor. Los miembros de este concilio estuvieron dispuestos a escuchar a Pedro porque él era un hombre muy estricto. Él mismo dijo que nunca había comido nada que fuese impuro y ni había pensado en entrar en una casa de un gentil. Estaba apegado al sistema mosaico como el que más y todos lo sabían. Por tanto, si Pedro se levantaba a hablar, con toda seguridad le escucharían. Pedro comenzó testificando que los gentiles habían escuchado el Evangelio de su propia boca y que habían creído. Ahora, ¿significó esto que realmente fueron salvos? Pedro declaró que sí, que habían sido salvos por medio de la gracia de Dios. Pedro mismo había tenido que aprender que la salvación no dependía de lo que uno comiese o dejase de comer, de si uno comía carne de cerdo o no. La salvación no dependía de guardar el día de reposo, ni de observar el domingo, ni de guardar cualquier otro día de la semana. La salvación era por gracia, por medio de la fe. En los versículos 8 y 9, el apóstol Pedro siguió diciendo: Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dijo Pedro que Dios había purificado los corazones de aquella gente en casa de Cornelio, cumpliendo la ley o participando en algún rito o ceremonia. No, fue por la fe. Es como si Pedro en esta reunión de Jerusalén les hubiera dicho: fui a casa de Cornelio y les presenté los hechos del Evangelio, creyeron y fueron salvos. El Espíritu Santo vino sobre ellos, tal como había venido anteriormente sobre nosotros en Jerusalén. Este es el único camino de la salvación, por medio de la fe. Uno no puede hacer nada para merecer la salvación. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo por usted y por mí hace ya casi 2000 años. Todo lo que Dios pide es que usted y yo hagamos, que aceptemos a su Hijo, quien murió por nosotros. Continuó Pedro hablando en el versículo 10 de este capítulo 15 del libro de los Hechos y dijo: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro admitió aquí algo que era de suma importancia. Dijo que ni ellos ni sus padres habían cumplido la ley. Por tanto, Pedro dijo: para decir la verdad, y por qué no admitirlo, no podemos cumplir la ley. No hay nada que haga más falsa a una persona que fingir que uno está viviendo en un nivel espiritual alto, que está cumpliendo la ley de Dios y que está complaciendo de esta manera a Dios. Si yo pudiera ahora mirar a alguien a los ojos, a alguien de ustedes, le preguntaría: ¿por qué no reconoce que es un pecador perdido? ¿Por qué no confiesa que usted no está agradando a Dios y que no tiene la capacidad requerida para hacerlo? ¿Por qué no viene a Dios como pecador que es, por la fe y confiando en Cristo como su Salvador personal? Le aseguro, hermano, hermana, que Dios le recibirá a usted. Cristo mismo dijo en el Evangelio, según San Juan, en su capítulo 6, versículo 37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos los que han conocido a Cristo han venido de esta manera, por medio de la fe.
Pedro continuó hablando en el versículo 11 y dijo: Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro lo explicó muy bien. Dijo que los judíos creyentes serían salvados exactamente como serían salvados los gentiles. Es probable que Pedro todavía no hubiera comido carne de cerdo, pero dejó en claro el hecho de que su salvación no se basaba en manera alguna en este hecho de haberse abstenido de comer carne de cerdo. Pedro se había salvado porque confiaba en Cristo. Era salvo por la gracia de Dios. Observemos ahora lo que ocurre en el versículo 12 de este capítulo 15. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Les fue posible contar de los milagros resultantes de sus dones con señales. Podrían contar acerca del apedreamiento de Pablo y de cómo Dios le había levantado. Sin embargo, sus dones y sus experiencias no constituyeron el centro de atención en sus historias. Las experiencias vienen y se van. Dirigieron sus corazones y mentes hacia la persona de Jesucristo. Los milagros y prodigios le habían dado autoridad a su mensaje con respecto a nuestro Señor. El siguiente que se levantó para hablar fue Jacobo. Este no era el hermano de Juan, ya que él ya había muerto como mártir, como se menciona en el capítulo 12 de los Hechos, versículo 2. La tradición de la Iglesia, aún desde los padres de la Iglesia primitiva, ha identificado a este hombre como Jacobo, hermano de nuestro Señor, como lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 55, el mismo que escribió la epístola de Santiago. Pues bien, Jacobo realmente resumió lo que pensaba este concilio en Jerusalén y expuso el programa de Dios para el futuro. Y debemos recordar que estos hombres estaban al comienzo de una nueva época en los tratos de Dios con los seres humanos. La Iglesia acababa de nacer en el día de Pentecostés, de modo que todo esto era aún muy nuevo. Los creyentes estaban como en su infancia espiritual. El versículo 13 de este capítulo nos dice, del capítulo 15, nos dice: Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Es posible que después de que Pedro habló y después que Pablo y Bernabé presentaron su informe, hubo un silencio porque ninguno tenía nada que decir. Incluso los judaizantes se quedaron callados debido a los informes de lo que había sucedido. Cuando Jacobo habló a la multitud ese día, les pidió que escucharan con cuidado, pues lo que tenía que decir era muy importante. Dice el versículo 14 de este capítulo 15 del libro de los Hechos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo estaba completamente de acuerdo con Pedro. Los dos declararon cuál era el plan de Dios para esta época. ¿Está salvando Dios al mundo entero? La respuesta es no. ¿Está estableciendo Dios su reino? La respuesta también es no. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy? Él está visitando a gente de todas las naciones para tomar de ellos un pueblo para sí mismo. Vemos en el libro de Apocalipsis que delante del trono de Dios habrá gente redimida de todo pueblo, lengua y nación. La palabra de Dios ha de llegar a todo el mundo. Habrá oposición hacia su palabra y habrá apostasía. Pero la palabra de Dios
se difundirá por todo el mundo, porque Dios está tomando del mundo a un pueblo para sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Continuó Jacobo hablando y dijo en el versículo 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. La enseñanza del Antiguo Testamento, por medio de la palabra de los profetas, estaba de acuerdo con este nuevo periodo histórico. Después de esto, Jacobo comenzó a citar al profeta Amós, en el capítulo 9, versículos 11 y 12 del libro que lleva su nombre. Y dijo en el versículo 16 de este capítulo 15 del libro de los Hechos: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Después de qué? Después de que Dios tome un pueblo para su nombre. El día vendrá cuando Dios quitará su iglesia del mundo. Será el próximo evento en la agenda de Dios. Después de esto significa, pues, después que la iglesia haya dejado esta tierra. La casa real de David estaba caída. De eso no había ninguna duda. No había nadie en ninguna parte que pretendiera ser del linaje real de David. En realidad, el único que tiene ese derecho está a la derecha de Dios en este mismo momento. Pero Dios lo edificará nuevamente. Aleluya. El programa de Dios estaba siendo bosquejado. Él está llamando un pueblo en el mundo. Su segundo paso será restaurar la casa de David. Continuó Jacobo citando al profeta Amós en el versículo 17 de este mismo capítulo 15 del libro de los Hechos, que nos dice: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hoy en día, Dios está tomando un pueblo de todas las naciones. Sin embargo, el tiempo vendrá cuando habrá un gran retorno a Dios, después de que la iglesia haya sido quitada de este mundo. Estos son los que entrarán igualmente en el reino. El resto de los hombres que buscan al Señor, y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre, como se menciona aquí, volverán al Señor. Este, entonces, será el tercer paso en el programa de Dios, y concluyó Jacobo su cita del profeta Amós en el versículo 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así Jacobo, al presentar este resumen, compartió que Dios estaba llevando a cabo su plan para las naciones de la tierra, donde los seres humanos han sido objeto de su amor y por ello su palabra y su espíritu destacan la centralidad de Jesucristo en la historia. Luego de hacer un resumen del programa de Dios, Jacobo comunicó su decisión. Y esta decisión de Jacobo fue una resolución muy importante. Vamos a ver los versículos 19 y 20 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La decisión tomada estableció que los gentiles que se habían convertido a Dios no debían ser puestos bajo el sistema mosaico. Sin embargo, se les pediría que hicieran ciertas cosas, más bien por cortesía. Se les pediría que se apartasen de todo aquello que hubiera sido contaminado por los ídolos. La razón por la cual esto se menciona tan específicamente la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, en cuanto al asunto de comer o no comer carne. En la situación de aquella época, los que no eran judíos
adoraban a los ídolos, y en una ciudad como Corinto, por ejemplo, los corintios tomaban sus mejores animales y los ofrecían a sus dioses paganos. Ellos eran muy ingeniosos en cuanto a este asunto, porque llevaban el animal y lo presentaban como su ofrenda, pero los dioses, que eran espirituales, comían el animal espiritual. Entonces, la gente lo que hacían era recuperar la carne del animal y venderla en las carnicerías de los templos paganos. Ese era el lugar donde se podía comprar la mejor carne de aquel entonces. Los que no eran judíos no se ofendían por esto. Siempre habían comprado su carne en estos mercados y para ellos no constituía un problema de conciencia. Sin embargo, para el cristiano israelita esto era muy ofensivo. Habían sido educados e instruidos para no comer nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos, de modo que la idea aquí era que el gentil que invitara a un creyente judío a comer no debía ofenderle sirviéndole carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos. Esta petición no constituía en manera alguna un esfuerzo por colocar a los gentiles bajo la ley mosaica. Fue más bien una petición de buena voluntad para que no hicieran algo que resultaría muy ofensivo para sus hermanos judíos. También les pidieron abstenerse de fornicación o inmoralidad sexual. Y una vez más, tenemos que entender aquel contexto social para ver por qué esto se mencionó específicamente. El adulterio en aquella época era tan común entre los que no eran judíos, que la conciencia de muchos se había insensibilizado. En realidad, el adulterio era tan común entre los gentiles porque en sus religiones paganas formaba parte del rito religioso. Los gentiles que se habían convertido en cristianos debían, pues, abstenerse de esa inmoralidad sexual. El Concilio de Jerusalén también les pidió a los cristianos gentiles que se abstuvieran de comer carne de animales estrangulados o ahogados y sangre, lo cual igualmente sería muy ofensivo para sus hermanos judíos, siendo también una cuestión de cortesía y buena voluntad. Siguió diciendo Jacobo en el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Vemos entonces que los cristianos gentiles debían evitar insultar innecesariamente a los judíos convertidos y a prejuiciar aún más a los judíos inconversos. Hoy día ha cesado ese motivo, por lo que nosotros somos libres en esto, al igual que en algunos otros aspectos similares. Sin embargo, debemos tener conciencia de evitar los males que antes practicábamos o a los que posiblemente seamos tentados a hacer. Los versículos 22 y 23 de este capítulo 15 nos muestran el anuncio de la decisión del concilio. Vamos a ver. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir dentro de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Hay algunos nombres que aquí se mencionan por primera vez. Silas sería compañero de Pablo en el siguiente viaje misionero. Observemos también el amor demostrado en esta carta que estaban escribiendo. Eran judíos cristianos los que escribieron esta carta a los gentiles o paganos que se habían convertido a Dios, y los llamaron hermanos de entre los gentiles.
Continuemos ahora con el versículo 24 de este mismo capítulo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esta carta establecía con toda claridad que aquellos judaizantes que habían salido de Jerusalén habían actuado sin ninguna autoridad de la Iglesia en Jerusalén. En realidad, y en cuanto a nuestro tiempo, podemos decir que cualquiera que trate de poner a otro creyente bajo la ley, no lo hace en ninguna manera bajo la autoridad o respaldo de la palabra de Dios. Continuaron diciendo en esta carta, en los versículos 25 y 26. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue, en efecto, una forma afectuosa de expresarse. La Iglesia enviaba a hombres que habían sido probados, hombres que habían arriesgado sus vidas. Avancemos ahora con el versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Podemos ver que si hubieran enviado solamente a Bernabé y a Pablo, la gente podría haber dicho, bueno, era de esperar que estos dos hombres trajeran un informe como este. De modo que enviaron también a Judas y a Silas para confirmar el hecho de que esta era la decisión unánime del concilio. Continuemos con el versículo 28 de este mismo capítulo 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Observemos la expresión ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Era una evidencia más de que el Espíritu Santo les estaba guiando y dirigiendo en esta decisión. Veamos ahora qué nos dice el versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Este era su informe. Eso era todo lo que tenían que decirles. No les estaban pidiendo que cumplieran ninguno de los requisitos del sistema de la ley de Moisés, sino que esperaban que tuvieran estos gestos de cortesía hacia sus hermanos judíos. Y leemos ahora finalmente en los versículos 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Evidentemente, hay consuelo y paz en el Evangelio. La ley condena. La ley es como un espejo en el cual nos vemos tal cual somos, como seres pecadores y destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio, en cambio, dice, ven a Dios, Él te quiere recibir, Él te salvará por su gracia. Estas sí que son palabras realmente consoladoras. Oremos al Señor. Dios bendito y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias, Señor, porque has hablado a tu iglesia a través de tu bendita palabra. Yo te pido, Señor, que tú permitas, bendito Dios, que haya quedado grabado en lo más profundo de nuestros corazones. Que cada uno de nosotros, Señor, sea hacedores de tu palabra y no nada más oidores. Que la pongamos por obra, bendito Dios, para poder crecer cada día, Señor, en esa santidad que tú esperas que cada uno de nosotros tengamos. Gracias, Señor, por permitirnos conocer lo que sucedió en los primeros tiempos,
cuando la iglesia primitiva se estableció, Señor, para hablar de tu hermosa palabra, para hablar, Señor, del Evangelio, como ha sido, Señor, hasta nuestros días, y que se ha ido fortaleciendo cada vez más, y pidiéndote, Señor, que tú permitas que nosotros salgamos de igual forma, Señor, para compartirla con aquellos que todavía no te conocen. Sabemos, bendito Padre, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Por eso, bendito Dios, yo te pido, Señor, que tú permitas que cada uno de nosotros tengamos nuestro aceite preparado y nuestra lámpara encendida, para que cuando Él venga, nosotros podamos, Señor, estar junto a su lado por siempre, dándole la gloria y la honra que solamente Él merece. Gracias te doy, Señor, por todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.